Una de las profecías más oscuras sobre Joe Biden está a punto de cumplirse. Joe Biden está siendo vigilado por fuerzas que no puede controlar. Y uno de los profetas más misteriosos de Estados Unidos lo vio venir hace décadas. Gene Dixon, el psíquico que predijo la muerte de JFK, advirtió de una sombra oscura que se cernía sobre un futuro presidente. Ese momento, tal vez ahora. Lo que vio en su escalofriante visión incluía traición, enfermedad y una caída del poder que sacudiría a toda la nación. Su profecía quedó enterrada durante años, pero ahora está resurgiendo, y lo que revela te dejará sin palabras. Gene Dixon no era una mujer corriente. Nacida en 1904, pasó de tener unos orígenes humildes a convertirse en una de las figuras más comentadas de la historia espiritual estadounidense. No tenía poder político, ni era científica ni erudita, pero lo que tenía era algo mucho más inquietante, una capacidad que parecía atravesar el tiempo. Sus predicciones no eran vagas ni generales, eran específicas, audaces y, según muchos, aterradoramente precisas. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. Que Dios te bendiga. Se convirtió en una sensación nacional cuando predijo el asesinato del presidente John F. Kennedy. Su visión, publicada años antes de su muerte, describía con impactante detalle la tragedia que se desarrollaría en Dallas. A partir de ese momento, el público no solo la observaba, la temían. No porque ella deseara hacer daño, sino porque lo que veía a menudo se hacía realidad. Sus profecías abordaban la política, los conflictos globales, los desastres naturales e incluso la guerra espiritual que, según ella, se estaba librando a puerta cerrada. Dixon se describía a sí misma como una sierva de Dios, no como alguien que practicaba las artes oscuras. Sus visiones, decía, le llegaban a través de la oración y la guía divina. Tenía una profunda fe cristiana y a menudo advertía a la gente que rezara, buscara la luz y se preparara para los momentos de prueba. Pero su tono nunca era suave. Hablaba con certeza y, a menudo, con una fría claridad que dejaba a la gente conmocionada. Algunos la rechazaban, otros intentaban silenciarla, pero su voz nunca se apagó. Los presidentes la escuchaban, los líderes mundiales la consultaban en privado, y a puerta cerrada, muchos temían el día en que llegara su próxima visión. Pero, entre todas sus profecías, una destacaba. Una visión de un futuro líder envuelto en la oscuridad y la traición. Un hombre que ascendería al poder solo para enfrentarse a fuerzas de las que no podría escapar. Nunca dio un nombre. Pero las piezas están encajando. Gene Dixon no llamó la atención por superstición o trucos. Lo que la distinguía era su capacidad repetida para prever acontecimientos que más tarde conmoverían al mundo. Aunque muchos dudaban de la existencia de verdaderas profecías, el historial de Dixon obligaba incluso a las mentes más escépticas a detenerse y preguntarse. No siempre acertaba, pero cuando lo hacía, era imposible ignorarlo. Su predicción más famosa y escalofriante se produjo en la década de 1950. En un artículo publicado en una revista, describió la visión de un joven presidente estadounidense, elegido en 1960, que moriría en el cargo. Dijo que no sería por causas naturales, sino por violencia. El artículo permaneció impreso durante años, hasta el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado a tiros en Dallas. La nación quedó horrorizada, no solo por la tragedia, sino por darse cuenta de que alguien ya lo había previsto. Esa única profecía catapultó a Dixon al centro de la atención pública. Pero no fue la única. Predijo el lanzamiento del satélite soviético Sputnik, la muerte de Mahatma Gandhi y cambios importantes en la política mundial. Una y otra vez, hablaba de acontecimientos futuros con una claridad que inquietaba a quienes la rodeaban. No estaba adivinando, estaba advirtiendo. Lo que hacía que sus profecías fueran tan impactantes era que no se presentaban en forma de acertijos.
Dixon describía sus visiones como escenas que se desarrollaban ante sus ojos, como si estuviera viendo una película. Hablaba de rostros, fechas y emociones que sentía profundamente durante estas revelaciones. Algunos lo llamaban un don. Otros creían que era una carga, pero nadie podía negar el impacto que tenía. Ella decía que no buscaba esas visiones. Se le concedían, y una vez que las veía, creía que era su deber hablar, sin importar el coste. Ese deber la llevaría un día a una visión inquietante, una que apunta a la actualidad. Entre las visiones más inquietantes de Jean Dixon, había una que la persiguió hasta sus últimos días. No era solo otra predicción política, era algo más oscuro, algo que parecía hablar de una crisis espiritual disfrazada de crisis nacional. Ella la llamó la visión del águila, y no se trataba solo de un país, sino de un hombre en su centro. En esta visión, vio un gran águila volando alto, que representaban a Estados Unidos, orgulloso y poderoso. Pero de repente, el águila vaciló. Sus alas se volvieron pesadas y su vuelo inestable. Mientras caía del cielo, se formó una nube oscura detrás de él. De esa nube emergió una figura, no con una espada, sino con silencio. Este hombre parecía fuerte por fuera, pero por dentro era débil, rodeado de voces que no servían al pueblo, sino a sus propios intereses ocultos. Dixon nunca dio un nombre. Dijo que el hombre llegaría al poder en una época de confusión nacional, cuando el pueblo buscaba la calma pero ignoraba la enfermedad más profunda que se escondía bajo la superficie. El águila, explicó, simbolizaba no solo al país, sino al propio líder, orgulloso pero inconsciente de la sombra que le seguía. Advirtió que este hombre confiaría en las personas equivocadas. Estaría protegido por aquellos que le sonreían delante, pero conspiraban a sus espaldas. Se sentiría seguro, incluso respetado. Pero el verdadero peligro vendría de dentro de su círculo, no del mundo exterior. Su caída, dijo, sería rápida e inesperada. Dixon creía que esta visión no era solo política, era espiritual. Las fuerzas que actuaban detrás de este líder no solo eran humanas, sino que estaban influenciadas por una oscuridad más profunda. Un engaño tan convincente que pocos lo verían a tiempo. Pero para aquellos que lo hicieran, las señales serían inconfundibles. Y esas señales, según muchos, están empezando a aparecer ahora mismo. Jean Dixon creía que la verdadera batalla por Estados Unidos no se libraba en las elecciones ni en los discursos públicos. Se libraba entre bastidores, invisible para la mayoría de los ojos. Advirtió que la Casa Blanca, aunque era un símbolo de liderazgo y libertad, se había convertido en un campo de batalla entre el bien y el mal. No solo fuerzas políticas, sino también espirituales. Afirmó que ciertos líderes, sin saberlo, habían abierto la puerta a influencias oscuras a través de sus decisiones, alianzas y silencio. Ante la corrupción, una debilidad espiritual se había arraigado en el más alto cargo. Dixon solía decir, donde se concentra el poder, los espíritus le siguen, y en su opinión, no todos esos espíritus venían con luz. En una de sus visiones más inquietantes, describió una presencia fría que rodeaba a un presidente en ejercicio. No veía fuego ni guerra, sino confusión, engaño y enfermedad. El líder que veía solía estar solo, a pesar de estar rodeado de gente. Siempre había una voz en su oído, suave, convincente, pero no de Dios. Ella creía que ese susurro lo alejaba de la verdad, de la justicia y, lo más importante, de la oración. Dixon advirtió que el líder bajo esta influencia perdería su sentido del bien y del mal. Las decisiones parecerían razonables en la superficie, pero debajo de ellas se escondería la ceguera espiritual. Y quienes lo rodeaban, asesores, ayudantes, aliados, serían engañados o formarían parte del engaño. Lo que más asustaba a Dixon no era solo la presencia de la oscuridad, sino la discreción con la que actuaba. No habría rebeliones repentinas ni ataques evidentes. En cambio, se manifestaría a través de la falta de comunicación, la manipulación y la decadencia moral. El pueblo estadounidense sentiría que algo iba mal,
pero no sabría dónde había comenzado la enfermedad. Ella instó a los creyentes a rezar por sus líderes, no solo por sabiduría, sino también por protección, porque, a sus ojos, la Casa Blanca ya no era solo la sede del poder. Se había convertido en el centro de una guerra oculta. Jeane Dixon creía que los cielos hablaban a aquellos dispuestos a escuchar. A menudo miraba al cielo, no por la astrología en el sentido tradicional, sino en busca de señales divinas y advertencias enviadas a través de los acontecimientos celestiales. Enseñaba que Dios utilizaba las estrellas, los eclipses y las alineaciones poco comunes para señalar momentos de peligro espiritual y puntos de inflexión históricos. Y algunas de las señales que describió hace décadas están comenzando a alinearse una vez más. En sus escritos, Dixon hablaba de una configuración particular en el cielo, una alineación inusual entre los planetas, la luna y el sol. Advirtió que cuando apareciera este patrón, un líder mundial se enfrentaría a un juicio espiritual. Esta alineación, dijo, no traería fuego ni inundaciones, pero marcaría una temporada de exposición. Lo que estaba oculto en la oscuridad comenzaría a salir a la luz. Aquellos que parecían intocables comenzarían a caer. Ella creía que el cielo y la tierra se movían en armonía, y que, cuando aparecían señales en el cielo, éstas se hacían eco de lo que estaba sucediendo en la tierra. Durante acontecimientos históricos clave, guerras, asesinatos, colapsos gubernamentales, Dixon observó una actividad celestial coincidente. Los eclipses solares, las lunas de sangre y las alineaciones planetarias no eran aleatorios para ella. Formaban parte de una línea temporal divina. Una de las señales que más le preocupaba era la aparición de lo que ella llamaba la luna sombra, un eclipse lunar durante una época de división nacional. Relacionaba este acontecimiento con la confusión, la traición y el desmoronamiento de la confianza en los líderes. Incluso vinculaba esta señal con un líder al que describía como debilitado por la enfermedad y rodeado de lobos. En los últimos años, varios de estos mismos patrones celestes han vuelto a aparecer, especialmente en momentos críticos de la política estadounidense. Para quienes recuerdan las advertencias de Dixon, estas señales no son solo acontecimientos cósmicos, son luces intermitentes que provienen de arriba y que pueden estar apuntando directamente a lo que está sucediendo en la capital del país en este momento. Jeane Dixon nunca afirmó ser política, pero le preocupaba profundamente la dirección que estaba tomando Estados Unidos. A menudo decía que la profecía no consistía en predecir titulares, sino en revelar patrones, y uno de los patrones que más temía ya se estaba desarrollando. Una nación que se aleja lentamente de la verdad, la justicia y la claridad espiritual. Hablaba de una época en la que reinará la confusión. Cuando la gente ya no sabrá en quién confiar, los líderes hablarán con palabras seguras, pero sus acciones solo servirán para su beneficio personal. Dixon describió un gobierno lleno de ruido, pero vacío de convicciones. Se harán promesas que se romperán rápidamente. La gente se sentirá ignorada y su dolor será ignorado por los que están en el poder. El declive no se produciría de la noche a la mañana. Sería lento, casi invisible para quienes estuvieran atrapados en las distracciones cotidianas. Pero, entre bastidores, los sistemas comenzarían a fallar. Las leyes se tergiversarían, las instituciones se corromperían, y el poder pasaría a manos de unos pocos que no servirían a nadie más que a sí mismos. Dixon dijo que ese sería el momento en el que surgiría un líder concreto. Parecería un estabilizador, alguien destinado a traer la paz durante la tormenta. Pero esta apariencia sería parte del engaño. Su presencia no sanaría a la nación. Profundizaría las heridas y quienes lo rodeaban se asegurarían de que nadie pudiera ver la verdad con claridad. Ella advirtió que la enfermedad espiritual de la nación alcanzaría su punto álgido en un momento de comodidad nacional, no de caos. Eso es lo que lo hacía tan peligroso. La gente estaría demasiado cansada para luchar, demasiado distraída para darse cuenta y demasiado dividida para mantenerse unida. Esto, dijo,
Era el entorno perfecto para la traición, y el momento en que su mayor advertencia comenzaría a cumplirse. En varias de sus profecías más privadas, Jeane Dixon describió a un líder que no caería por un escándalo o una guerra, sino por algo mucho más personal y humano: su salud. Habló de un hombre que llegaría al poder en una época de gran agitación, aparentando serenidad en público pero sufriendo en silencio. Su condición física, advirtió, debilitaría su juicio y lo dejaría vulnerable a la manipulación. Dixon nunca dio un nombre, pero su descripción era clara. Este líder comenzaría a decaer mientras aún estuviera en el cargo. Su energía se desvanecería. Sus palabras se volverían inciertas. Dijo que sus ojos parecerían distantes, como si estuviera presente en cuerpo, pero con la mente en otro lugar ante el público. Parecería debido a la edad o al estrés. Pero Dixon creía que era más que eso. Era una señal. Advirtió que su estado no se tomaría lo suficientemente en serio. Los que le rodeaban lo negarían o lo ocultarían. Seguirían empujándole hacia adelante, no por lealtad, sino por miedo a lo que pasaría si dimitía. Al hacerlo, no le estarían protegiendo, le estarían sacrificando. Dixon solía insistir en que un líder debilitado invita al peligro. Cuando el jefe de una nación no está seguro, el cuerpo vacila. Ella decía que ese sería el momento en que las fuerzas espirituales, las que, según ella, operaban detrás de la política, comenzarían su verdadero trabajo. El presidente, aunque antes era fuerte, estaría demasiado cansado para resistir. Confiaría en sus allegados, y esa confianza sería su mayor error. Hablaba de confusión, de momentos perdidos, de discursos que inquietaban al pueblo. Decía, fíjense en los ojos nunca mienten. Y ahora, mientras el mundo observa a un líder que muestra signos visibles de lucha, muchos comienzan a preguntarse, ¿era este el hombre que Dixon vio desde el principio? Jeane Dixon advirtió que la amenaza más peligrosa para un líder no vendría de una nación extranjera o de un enemigo visible. Vendría de dentro, de las personas en las que más confiaba. En una de sus visiones más inquietantes, vio a un líder rodeado de sonrisas, apretones de manos y palabras de lealtad. Pero bajo la superficie, la traición ya estaba en marcha. Describió a un hombre en el poder, envejecido, cansado y ajeno a que el suelo se movía bajo sus pies. A su alrededor había asesores, colegas y supuestos amigos. Lo alababan en público, lo respaldaban durante los discursos y aseguraban al público que todo iba bien. Pero a puerta cerrada, conspiraban, no siempre con malas intenciones, sino con ambición. Veían su debilidad no como una preocupación, sino como una oportunidad. Dixon lo llamó el círculo de las sombras. Dijo que estas personas guiarían las decisiones del líder no para proteger a la nación, sino para proteger su propio futuro. A medida que el líder perdiera fuerza, su influencia crecería, y con el tiempo, empezarían a hablar en su nombre, a actuar en su nombre, y a controlar lo que veía el mundo. Lo que hacía que esta traición fuera tan peligrosa era su sutileza. No habría una rebelión ruidosa ni una toma de poder repentina. Todo parecería normal, pero poco a poco, el líder se convertiría en una figura decorativa, un símbolo, sin control total. Su aislamiento se acentuaría, incluso aunque pareciera estar rodeado. Y cuando llegara el momento, aquellos que una vez juraron lealtad se apartarían, dejándolo expuesto. La profecía de Dixon hablaba de un líder traicionado en su momento de mayor debilidad. Y advirtió que esta traición no solo lo destrozaría, sino que desencadenaría una serie de acontecimientos que podrían sacudir los cimientos del propio país. Porque cuando se rompe la confianza al más alto nivel, las consecuencias nunca son pequeñas. En una de sus visiones más vívidas e inquietantes, Jeane Dixon describió la caída de un líder que parecería inquebrantable hasta que todo se derrumbara en un solo instante. Esta visión no era la de un declive lento o una sucesión natural. Era abrupta, humillante y pública. Ella dijo que la caída llegaría como un trueno en un día tranquilo,
cogiendo por sorpresa incluso a los más cercanos al hombre. Según Dixon, este líder seguiría en el cargo cuando comenzara el colapso. Estaría rodeado de personas que le tranquilizarían, que le dirían que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante, pero su apoyo no sería sincero. A medida que su estado empeorara física, mental y espiritualmente, quienes le rodeaban comenzarían a prepararse para su salida, no con preocupación, sino con cálculo. Describió un momento en el que todo se desmoronaría de golpe. Confusión durante una importante aparición pública. Signos visibles de debilidad e incapacidad para responder a asuntos urgentes de Estado. Las cámaras estarían grabando, el público estaría mirando y la imagen de fortaleza se disolvería en silencio, conmoción y preocupación. Dixon advirtió que este colapso no sería accidental. Creía que habría fuerzas, tanto visibles como invisibles, trabajando para asegurarse de que la caída ocurriera exactamente cuando sirviera a sus propósitos. El momento oportuno, dijo, lo sería todo. El fracaso del líder se convertiría en una señal y, una vez dada esa señal, comenzarían poderosos cambios entre bastidores. También creía que la caída dejaría al país en un estado vulnerable. La ausencia de un liderazgo claro, la duda en las instituciones de la nación y la inquietud espiritual que ella preveía, colisionarían a la vez. Y en ese momento, dijo Dixon, Estados Unidos se encontraría en una encrucijada, no solo política, sino también espiritual. Porque lo que vendría después no sería solo un cambio de liderazgo, sería el comienzo de algo mucho más peligroso. Jeane Dixon creía que el liderazgo es más que una simple persona en el poder. Es un ancla espiritual para una nación, y cuando ese ancla se rompe, la tormenta se desata. Tras la repentina caída del líder que ella preveía, Dixon predijo que Estados Unidos entraría en un periodo de caos sin precedentes en la era moderna, no por una guerra o una invasión, sino por la confusión, la división y la ceguera espiritual. Dijo que la caída crearía un vacío que no se llenaría rápida ni pacíficamente. Mientras la nación buscaba una dirección, surgirían múltiples voces, cada una de las cuales afirmaría tener la respuesta. Estallarían las luchas políticas internas. La confianza en el gobierno se desmoronaría aún más. Las protestas se intensificarían, y el pueblo ya no sabría quién estaba realmente al mando. En esta visión, Dixon no describió fuego ni destrucción. Describió algo peor: silencio, donde debería haber liderazgo, decisiones importantes sin tomar, preguntas sin respuesta, rumores que se propagaban más rápido que la verdad, y entre todo ello, un espíritu de miedo que se cernía sobre la tierra como una niebla. Lo que más preocupaba a Dixon no era el impacto político, sino el espiritual. Dijo que durante este periodo, muchos se alejarían de su fe, desanimados por el fracaso de los sistemas en los que antes creían. Otros se verían tentados por falsos salvadores, figuras carismáticas que prometían paz y soluciones, pero que solo conducían a más engaños. Ella lo llamó un hambre espiritual que se alimentaría de mentiras. Instó a los fieles a permanecer vigilantes, a mantenerse arraigados en la oración, en las Escrituras y en la verdad. Porque este momento, creía ella, sería una prueba no solo para Estados Unidos, sino para todas las personas que lo observaran. La caída del líder sería solo el comienzo. Lo que siguiera determinaría el alma de la nación. Jeane Dixon solía decir que las mayores batallas de la historia no se libraban con armas, sino con espíritus. Creía que detrás de cada decisión importante en Washington había una influencia invisible, ya fuera divina o demoníaca. Sus advertencias más urgentes no se referían a ideologías políticas, sino a una guerra espiritual que se libraba dentro de las paredes de la propia Casa Blanca. Describía esta batalla espiritual como continua, constante y en gran medida invisible para el ojo público. Los líderes creían que actuaban basándose en la razón, la política o la estrategia. Pero Dixon decía que muchos de ellos estaban siendo utilizados como instrumentos en un conflicto mucho mayor, el que enfrentaba a la luz y la oscuridad.
y cuanto más se acercaba un líder al poder, más se convertía en un objetivo. Afirmaba que ciertas salas de la Casa Blanca estaban cargadas de una fuerte presencia espiritual, que a altas horas de la noche, las decisiones no se tomaban solo mediante el debate, sino bajo una presión invisible, en una atmósfera densa de confusión, orgullo y manipulación. Dixon dijo que aquellos con discernimiento espiritual podían sentirlo con solo entrar en el edificio. Lo que hacía que su advertencia fuera tan seria era la forma en que describía esta guerra. No era sensacionalista, era silenciosa, sutil. Funcionaba a través de susurros, de halagos, de ambición. Los espíritus sobre los que Dixon advertía no gritaban, persuadían, y eran más eficaces cuando un líder estaba cansado, enfermo o desconectado espiritualmente. Advirtió que sin oración, sin una conexión profunda con Dios, ningún líder era lo suficientemente fuerte como para resistir lo que se movía detrás de las cortinas del poder. Instó a los creyentes a orar no solo por los resultados políticos, sino por la protección espiritual de quienes estaban en el poder. Porque una vez que se conquista el corazón de un líder, dijo Dixon, la nación pronto le seguirá. Y ahora, con lo que ella predijo desarrollándose pieza por pieza, muchos se preguntan, ¿ha llegado la batalla espiritual a su etapa final? A lo largo de su vida, Jeane Dixon nunca impuso sus visiones a nadie. Simplemente transmitía los mensajes que creía que Dios le había mostrado. Pero una y otra vez, los que ocupaban puestos de poder la rechazaban. Los políticos la escuchaban educadamente, asentían con respeto y luego ignoraban sus palabras. Algunos incluso se reían a sus espaldas. A Dixon no le sorprendía. A menudo decía que la verdad rara vez es bienvenida cuando desafía la comodidad o el control. En privado, se reunió con asesores, legisladores e incluso presidentes. Algunos acudieron a ella por curiosidad, otros por miedo, pero la mayoría ignoró sus advertencias. No querían creer que las fuerzas espirituales pudieran influir en la política. Confiaban en las encuestas, los comités y las maquinarias políticas, no en las profecías. Para ellos, sus visiones eran interesantes, tal vez incluso inquietantes, pero no susceptibles de ser llevadas a la práctica. Dixon recordó cuánto se rieron cuando predijo la muerte del presidente Kennedy. La profecía se había publicado años antes, pero nadie la tomó en serio hasta el momento en que se escucharon los disparos en Dallas. Después de eso, su nombre se hizo conocido en todo el país. Pero incluso entonces, se repitió el mismo patrón: escuchar, asentir, descartar. Más tarde advirtió sobre la infiltración espiritual en los más altos cargos, sobre la caída de un líder debido a la enfermedad y la traición, y sobre una nación en peligro de perder el rumbo. Aún así, la respuesta fue el silencio. Los líderes no querían creer que la ceguera espiritual se había arraigado en sus filas. Algunos incluso la tildaron de alarmista. Otros simplemente pasaron página y siguieron adelante. Pero Dixon siempre creyó que la verdad se revelaría por sí misma. Decía que las profecías no se daban para asustar a la gente, sino para prepararla. Y una vez que los acontecimientos comenzaran a desarrollarse exactamente como ella describía, esos mismos líderes recordarían sus palabras. No con respeto, ni con fe, sino con pesar. Porque cuando se dieran cuenta de que tenía razón, ya sería demasiado tarde. Entre todas las visiones de Jeane Dixon, había un detalle que se repetía constantemente: la sensación de que se produciría un gran punto de inflexión a mitad de una década, un año concreto que revelaría las consecuencias ocultas de decisiones pasadas. Ese año, según sus crípticas notas y conversaciones privadas, era 2025. Nunca lo llamó el fin, pero sí se refirió a 2025 como un año de exposición en el que los sistemas que parecían fuertes desde fuera comenzarían a mostrar profundas grietas en su interior. Creía que este momento no surgiría de repente, sino que sería el resultado de años de erosión espiritual y compromiso moral. Lento al principio, luego imparable.
Dixon marcaba el tiempo no solo por los calendarios políticos, sino por patrones, tanto celestiales como sociales. Una vez advirtió que 3 señales se superpondrían: un líder en visible declive, traición dentro de su círculo íntimo y disturbios nacionales cada vez más fuertes, mes a mes. Dijo que cuando estas 3 se alinearan, el año marcaría una sacudida espiritual. Muchos ven ahora claramente esas señales. Y en el año 2025, habló de una niebla que se posaría sobre las mentes de las personas, donde la verdad sería difícil de reconocer. Llamarán malo al bien y bueno al mal, dijo, haciéndose eco de las Escrituras. Los líderes hablarían con contradicciones, las promesas no se cumplirían, y las personas, cansadas de crisis tras crisis, estarían desesperadas por encontrar claridad. Pero Dixon también creía que 2025 sería un momento de decisión divina, un momento en el que la mano de Dios protegería o permitiría el juicio, no solo para los líderes, sino para los corazones de una nación. Instó a las personas de fe a no temer ese año, sino a prepararse para él. Porque, aunque los poderes políticos flaquearían, la verdad espiritual se mantendría firme. Ahora, cuando los titulares coinciden con sus advertencias y el calendario cambia, muchos se preguntan, ¿no estaba Dixon hablando solo de un futuro lejano, sino de nuestro presente exacto? En una de las profecías más misteriosas e inquietantes de Jeane Dixon, habló de un líder que no sería el verdadero peligro, sino la puerta de entrada a algo mucho peor. Lo llamó la serpiente en el poder. Esta figura no llevaría corona ni se subiría a un podio. Trabajaría desde las sombras, en silencio, sonriente y paciente. Según Dixon, esta serpiente se levantaría en una época de cansancio nacional, cuando la gente estuviera demasiado distraída para ver con claridad. Describió al verdadero líder no como aquel a quien seguía el público, sino como aquel que movía los hilos entre bastidores. El hombre en el cargo, dijo Dixon, se iría debilitando, y en esa debilidad, alguien más comenzaría a dirigir el barco. No con la fuerza, sino con la persuasión, no con órdenes, sino con influencia. Esta serpiente, advirtió, utilizaría el encanto, la empatía y la estrategia. Se ganaría la confianza del pueblo aparentando ser la solución a la confusión. Pero su visión del futuro no se ajustaría a la verdad, ni al orden de Dios. Su agenda parecería progresista y pacífica, pero debajo de ella, afirmaba Dixon, se escondía un frío engaño espiritual. En los últimos años, a medida que la salud visible del presidente Joe Biden se ha convertido en tema de conversación nacional, muchos han comenzado a preguntarse, ¿se está cumpliendo la profecía de Dixon? El propio Biden, aunque sigue en el cargo, es visto cada vez más como una persona frágil, distante y dependiente de otros. Sus discursos suelen estar controlados, sus apariciones públicas son limitadas, y detrás de él, un número creciente de voces parecen estar configurando el futuro de la nación. Voces que el público no eligió. La profecía de Dixon advertía que cuando un líder se convierte en un instrumento en lugar de una voz, la nación ya no está siendo dirigida. Está siendo guiada por las sombras. Y ahora, con los susurros cada vez más fuertes y la confianza erosionándose rápidamente, la pregunta que nadie quiere hacer resuena más fuerte que nunca. ¿Ya está aquí la serpiente? A pesar de la oscuridad de la que Jeane Dixon hablaba a menudo, su mensaje final no era de miedo, era de fe. Sabía que las visiones que tenía eran pesadas. Sabía que revelaban traición, colapso y guerra espiritual. Pero al final, sus últimas advertencias estaban llenas de algo mucho más poderoso que el miedo: la llamada a volver a Dios. En sus últimos años, Dixon habló con más frecuencia sobre la necesidad de la oración. Creía que, por grande que fuera el engaño, por muy lejos que hubiera caído una nación, la intervención divina siempre era posible. Pero fue clara. La intervención requería arrepentimiento, requería alejarse de las mentiras, los falsos salvadores y la seductora comodidad del silencio.
Instó a los creyentes a no depositar su confianza en figuras o sistemas políticos. Estos subirían y caerían, cambiarían con el tiempo. Pero el fundamento de la verdad, la palabra de Dios, nunca cambiaría. Dixon dijo que, aunque vendría la oscuridad, no vencería, porque un remanente, aquellos que aún oraban, aún creían, aún veían con ojos espirituales, mantendrían la línea. Incluso predijo que un gran despertar espiritual surgiría de las cenizas del colapso, no uno liderado por el gobierno, sino por gente común que había sido refinada a través de las dificultades. Creía que estas personas se convertirían en luces en la oscuridad, trayendo sanación, unidad y discernimiento a una tierra confusa y dividida. Su llamado final no fue a la política, sino a la iglesia. Dijo: Dios no está esperando a los líderes, sino a su pueblo. Dixon creía que el mayor poder de Estados Unidos no estaba en la Casa Blanca, sino en los corazones de aquellos que aún rezaban con fe. Así que, aunque sus profecías pueden sacudir el alma, su conclusión ofrece paz. Por muy oscura que sea la hora, Dios no está ausente. Él espera, observa y está listo para actuar cuando su pueblo se levante. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.